Hola a todos, yo soy Edgar Delgado. Sean bienvenidos a esta última lección de nuestro curso BDA 6.3 y su actualización en el 2023, actualización que se realizó en enero de este año 2023. Sean todos bienvenidos. Con esta lección terminamos nuestro grupo, nuestra serie de videos eh, orientados a cubrir los últimos cambios en esta BDA 6.3. Yo soy Edgar Delgado, estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, y pues va a ser un gusto poder revisar con ustedes esta información. Vamos a revisar, vamos a iniciar nuestra revisión de esta BDA 6.3. Voy a compartir en este momento. Perfecto. Recuerden que BDA se actualizó en enero de este año, es decir, tenemos poco menos de un año de actualizaciones. Recuerden que aún hoy no he visto que se haya publicado la versión en español. Lo único que tengo aquí es la versión en inglés y sobre esta vamos a trabajar. Seguramente ya después tendremos la versión en nuestro idioma. Mientras tanto, pues les comento que yo soy auditor certificado BDA 6.3. Puedo certificar proveedores. Puedo ir a tu empresa y ayudarte a evaluar tu cumplimiento con BDA 6.3. Y vamos a iniciar. Recuerden que en este mundo de BDA el enfoque a procesos que ya hemos platicado anteriormente es muy importante. Se conserva esta estructura en los diferentes elementos de BDA. Y en el caso del día de hoy vamos a revisar el elemento P7, el que se llama servicio al cliente. Y te digo, se llama servicio al cliente porque en la versión 2016 se llamaba atención al cliente, satisfacción al cliente y servicio al cliente. Esos tres. En esta versión 2023 únicamente es servicio al cliente. Muy bien. Vamos a revisar de qué se trata. Recuerden, en este enfoque de tortuga, tenemos este proceso que se llama atención al cliente. Esa es la versión 2016. Ahí lo están viendo. Tenemos 3 elementos con asterisco y 5 requisitos en general. Ahora, los vamos a revisar más adelante. 5 requisitos, 3 de ellos con asterisco. En la versión 2023 prácticamente no hay cambios, jóvenes. Vamos a revisarlo, miren. Ahí está la versión 2023. Igualmente, tenemos 5 requisitos y 3 de ellos con asterisco. Son los mismos elementos, los mismos requisitos que tienen asterisco, prácticamente no hay cambios. Vamos a revisar estos 5 requerimientos y vamos a ver cómo se agrupan alrededor de este proceso que se llama servicio al cliente. Voy a mostrarlo un poco más grande para que lo puedan ver. Vamos a iniciar por el elemento P71. Este requisito es interesante porque es entrada del proceso de servicio al cliente, pero también es salida. Es decir, nosotros tenemos este proceso orientado a la atención de los requisitos del cliente, lo que sería en YATF esas actividades posteriores a la entrega. Y entonces vamos a tener entradas, lo que se acordó con el cliente con respecto al servicio, y las salidas, que sería el entregable, específicamente el servicio acordado con el cliente. Vamos a revisarlo P71. Lo voy a revisar en este momento. Ahí está. P71, cumplimiento de requisitos. Como decíamos, es una entrada. ¿Qué requisitos? ¿A qué nos comprometimos con el cliente en cuanto a servicio? Y la salida precisamente es el cumplimiento de esos requisitos. Entonces, primero tenemos que identificar, según nos dice BDA 6.3, cuáles fueron los requisitos internos y del cliente con respecto al servicio que vamos a proveer. Estas actividades posteriores al servicio, un ejemplo podría ser las revalidaciones anuales, por ejemplo, los full layout,
que hacemos una vez al año y algunas pruebas funcionales, PPAPs de revalidación o recalificación, como lo llamen. También pudo haber acuerdos en cuanto a la devolución de productos hacia nuestra planta y reciclado. Todos estos son acuerdos de actividades posteriores a la entrega. Recuerden que aquí ya pasamos P6, ya estamos en la fase de producción en serie. Y lo que pasa en esta versión 2023 es que se elimina el requisito para las refacciones. Es decir, en la versión 2016 había un requisito específico que decía que debía haber un acuerdo específico para el manejo de refacciones. A ver, déjenme lo pongo más grande porque dicen que no lo pueden ver. Ahí está, ahí está. Entonces decíamos que en la versión anterior, 2016, había un requisito para refacciones, para repuestos, el aftermarket. Ya no está en este 2023, pues se considera que es parte de los requisitos del cliente y se agrega el tema de cumplimiento regulatorio. Recuerden que también ya hay responsabilidad para las organizaciones legal, aunque el producto haya salido de nuestra planta, podríamos tener ese tipo de requisitos. Entonces, este P71 nos refiere a conocer, por un lado, los requisitos del cliente en cuanto a servicio, atención y satisfacción al cliente, y nosotros debemos de cumplir con esos requisitos. Muy bien, vamos ahora a P2, que es específicamente el tema de atención al cliente. Aquí hablamos del contacto, la comunicación con el cliente. Recuerden todo esto posterior al inicio de producción en serie. Este es P72, entonces nos dice que esta atención debe ser garantizada. Vamos a darle un repaso. P72, atención al cliente. Primero debemos tener claridad en quiénes son las personas de contacto, el cliente a través de quién se puede comunicar en nuestra organización. Debe de haber esta definición. Igualmente una comunicación acorde a lo especificado. Si nos vamos a comunicar a través de plataformas, si va a ser a través de los centros de distribución, si va a ser a través de la propia armadora o si vamos a tener contacto directo con el cliente o si vamos a tener contacto con los centros de servicio. Entonces tiene que hacerse acorde a lo que se haya negociado con el cliente. Igualmente debemos tener algún tipo de forma de monitorear el producto en campo. Esto normalmente puede hacerse a través de la atención al cliente, donde nosotros podemos recibir información sobre fallas en campo. Y también es una parte importante del proceso de garantías en cuanto a la detección temprana de fallas. Muy bien. Igualmente aquí tenemos que considerar si es que así fue acordado con el cliente, el poder tener acceso a sus portales, donde él puede tener información, y me refiero específicamente a los portales de garantías, de quejas, donde podemos nosotros detectar de la forma más temprana si es que hay alguna situación en campo que deberíamos considerar para atenderla dentro de nuestra planta. Entonces debe de haber este proceso de atención al cliente. Recuerden, aquí todo va a depender de cómo se haya negociado con nuestros clientes. Muy bien. En el caso de P73, aquí es una primera pregunta con asterisco. Recuerden que esas preguntas implican un riesgo significativo. Entonces tenemos P73, que se refiere al suministro de partes. Aquí vamos a revisarlo. Este suministro debe estar garantizado. Aquí nos habla del concepto disponible y actualizado. Cuando hablamos de conceptos, se refiere a algo equivalente en YATF como los planes de contingencia. Recuerdan que el plan de contingencia es aquellas actividades que realizaremos para prevenir que se interrumpa el suministro de producto a nuestro cliente. Bueno, es exactamente el mismo caso aquí. No podemos nosotros obstruir, detener el suministro de partes a nuestros clientes, entonces debemos tener algunos conceptos o planes ya disponibles y previamente actualizados para poder activarlos
en la medida que podamos tener el riesgo de tener a nuestros clientes. Estas acciones deben estar analizadas y las posibles eventos de paro del suministro tienen que estar también analizados en el impacto con el cliente. Aquí se requiere comunicación inmediata con el cliente en el caso de que se pudiera obstruir el suministro de partes a su planta, es decir, no queremos parar sus operaciones y también hay un acuerdo o debe de haber un acuerdo claro de hasta cuándo estamos obligados a suministrar refacciones. Normalmente es algunos años posterior a que o posteriores a que se ha terminado el proyecto con el cliente, aún así estamos nosotros obligados a suministrar piezas de aftermarket, piezas de refacción. Entonces debemos de considerar en nuestro proceso de atención al cliente este suministro de partes. Muy bien, tenemos el elemento P74, que igualmente tiene asterisco, lo cual implica que es un riesgo significativo. Cuando iniciamos la sesión les decía que había 3 preguntas con asterisco. Bueno, realmente son 2, pero la 74 se duplica porque al mismo tiempo que es un método, el análisis de fallas, al mismo tiempo es un indicador. Cuando veamos el tema del proceso de análisis de fallas, pues tendremos que dirigirnos a algún indicador de desempeño de garantías, como podría ser la tasa de incidentes o la tasa de siniestros. Vamos a verlo más adelante. Entonces, aquí nos vamos a referir al elemento, al requisito P7.4 con asterisco, que se refiere al análisis de fallas. Nosotros debemos de tener algún tipo de proceso para atender reclamos, y aquí se refiere a reclamos a 0 millas o también de fallas en campo, garantías. BDA se apoya mucho, déjenme les muestro aquí este manual, déjenme para que me vea un poco mejor ahí. Aquí hay un manual que se refiere al FFA, tal vez ustedes ya lo conozcan, es el Field Failure Analysis. Es un proceso definido por BDA sobre cómo espera que se gestionen las garantías por fallas de campo. Tenemos el equivalente en YATF, que sería el CQI 14, que nos habla de la gestión del proceso de garantías, y precisamente eso es lo que está evaluando este requisito. ¿Cuál es nuestro proceso para gestionar esas garantías? Debe haber un procedimiento de análisis de las fallas en campo. Ahora ambos manuales, el de BDA, el FFA y el CQI 14, acaban de incluir el tema de las NTF o Not Trouble Found, que son piezas que después de revisarse eh, no se encuentra cuál es la falla y entonces se define que debemos utilizar algún tipo de metodología, específicamente el FTA, el Field Tree Analysis, para poder analizar estas piezas NTF. Bueno, eso ya es muy del proceso de garantías, jóvenes. Debe de existir este proceso de análisis de fallas. Además de que podrías tener los procesos que ya hemos platicado, como el proceso de solución de problemas, el 8Ds o algún otro, pero tiene que estar acorde con el requerimiento del cliente en cuanto a cómo vas a analizar fallas en campo. Igualmente, debe haber comunicación con el cliente para el tema de fallas en campo, sobre todo por el tema de información que puede estar en sus portales o en el impacto que puede tener en los sistemas del cliente alguna falla. Entonces aquí también tenemos que hacer análisis de fallas en campo. Insisto, como el cliente nos haya indicado que tengamos que hacer ese proceso, en caso de que el cliente no decida, pues tendremos esa opción nosotros de poder escoger cómo hacer el análisis. En el caso de proveedores dirigidos, que ya he visto por ahí algunas situaciones al respecto, en el caso de proveedores dirigidos, cuando la causa de la falla está del lado de la cancha de los proveedores dirigidos, ahí tenemos que ser muy cuidadosos en cuidar las interfaces de comunicación. Es decir,
tenemos que, a través del cliente, buscar la forma de poder escalar y comunicar estas fallas a los proveedores para evitar el riesgo de que no nos quieran o no nos puedan atender porque pues, son proveedores dirigidos. Entonces, no debería de pasar. Sin embargo, ya en el día a día sí sucede. Entonces, ahí es importante revisar cuál es la interfaz de comunicación para proveedores dirigidos. Ese es el P74 con asterisco, jóvenes. Y terminamos con el P75, personal calificado. Aquí recuerden que hablamos de los procesos de servicio al cliente, básicamente atención al cliente, satisfacción al cliente y servicio al cliente. Todos ellos ahora en uno solo, con un solo nombre, servicio al cliente. Y aquí lo que vamos a revisar es el último requisito, P75, el personal que se va a hacer cargo de la atención al cliente. Bueno, este personal debe tener una claridad sobre cuál es su responsabilidad, sus deberes y autoridades. Nada nuevo a lo que nos pide IATF para cualquier perfil de puesto. Debe haber estos elementos. Igualmente se deben definir las necesidades de capacitación. Y aquí podría ir más por el lado del acceso a plataformas, el uso de las herramientas estadísticas para análisis de garantías. ¿Qué más podría ser ahí? El conocimiento mismo del producto para hacer el análisis de garantías. Y aquí se pretende que los empleados que van a hacer esa atención al cliente estén familiarizados con el producto, por un lado, pero al mismo tiempo conozcan el impacto que podría tener una falla en el producto. Es decir, que conozcan un poco de la aplicación de la parte ya en campo. Muy bien, jóvenes, pues este es el proceso P7, el elemento P7, el último dentro del grupo de BDA 6.3, mucho más compacto, mucho más corto que el P6 que vimos en la sesión anterior. Y bueno, jóvenes, pues preguntas y respuestas. En este momento, si tienen alguna pregunta con respecto al tema, la verdad muy sencillo el día de hoy. Ya por eso quería terminar con este último elemento. Digamos que lo más pesado ya lo vimos y hemos llegado hasta aquí, esta última sesión de BDA 6.3 y los cambios en la versión 2023. En este momento quiero saber, jóvenes, si hay alguna duda, la gente que nos acompaña aquí en las diferentes plataformas, si tienen alguna duda sobre BDA, sobre esta sección o en general, sobre las diferentes secciones que hemos revisado, los diferentes videos que hemos visto sobre BDA, o algún otro tema relacionado con sistemas de gestión en automotriz. Adelante, jóvenes. Este es el momento de preguntar. Y recuerden, por favor, que voy a estar atento de sus sugerencias en cuanto a qué temas les gustaría que abordemos dentro de estas sesiones. Quiero ser un poco más específico, más enfocado y ya no tener sesiones tan largas. Entonces, también ahí si ustedes me pueden ayudar para recomendarme, sugerirme qué temas quieren que abordemos, pues yo estaré atento de sus sugerencias. Muy bien, en este momento, ¿hay alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario sobre BDA en general y en particular con el elemento P7? Atención al cliente, que está muy orientado al tema de garantías y aftermarket. Muy bien. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? ¿Cuál es la revisión de IATF? No lo sé, Artemisa. Qué buena pregunta, pero pues para que se revise IATF, primero tenía que revisarse ISO 9001 y pues no sé para cuándo. Entonces no te preocupes, todavía hay IATF para rato. La última versión o la primera versión de IATF tal cual es de 2016. Pues ya va a cumplir cuántos, 8 años y todavía tiene, me parece que tiene vida. Yo te recomendaría que estuvieras más atenta
revisión de ISO 9001. No estoy seguro si ya haya por ahí alguna fecha para revisar ISO 9001, pero la verdad es que aún hoy en día, después del 2015 que se publicó ISO 9001, pues no podemos decir que todas las empresas ya lo tienen y ya lo entendieron y ya quieren algo más. La verdad es que todavía tienen bastante para entretenerse con la versión 2015, entonces bueno, vamos a esperar que haya cambios. Rigoberto, curso de GD&T, bueno, sí, este es uno de los temas que también me han estado pidiendo. Entonces, sí tenemos cursos de GD&T y también me gustaría iniciar alguna serie de videos con respecto al tema. Hay aspectos bastante interesantes que tienen que ver con la calidad junto con GD&T, entonces, bueno, lo podemos considerar, claro que sí. Armando, ¿dónde puedes conseguir un curso con validez curricular? Esa es una pregunta muy común. Todos estamos muy preocupados de hacer nuestra inversión en algo que realmente lo podamos capitalizar, en alguna capacitación que se pueda capitalizar. Eh, yo te recomendaría primero revisar qué es lo que buscas, porque hay cursos que son literalmente para aprender, y hay otros que son para pues, obtener la certificación, o sea, para llegar y demostrar y obtener un certificado. Entonces, por ejemplo, en el caso voy a hablar de BDA, por ejemplo. Entonces, tú puedes aprender BDA por tu lado. Nada te impide tomar este manual y aprenderlo y conocer o ver estos videos y conocer BDA. Ahora, si tú quieres algo con valor curricular, entonces vas a tener que pensar en cuál es la entidad que te interesa que te respalde. Entonces, por ejemplo, vemos cursos de BDA que imparte el Volkswagen Institute, por ejemplo. Hay algunas casas o hay alguna entidad que también adicional, que también puede expedir certificados, pero también tu empresa puede expedir tu certificado como auditor interno, por ejemplo. Entonces yo me preocuparía más por qué es lo que buscas y qué es válido para tu empresa. Insisto, a veces nos preocupamos mucho por el certificado, pero a menos que el cliente lo pida, lo requiera, tú puedes demostrar competencia con evaluaciones internas en tu organización. Bueno, ahí está el comentario. Yo sé que tal vez no era lo que esperabas, Armando, pero si quieres un certificado internacional, tienes que ir con una casa de estas que te comenté, con el Volkswagen Institute u otra, hacer un examen bueno, es tomar un curso de 5 días, examen teórico y un examen oral, y ya después de eso ya se expide tu credencial y tu certificación. Muy bien. Ok, jóvenes, pues si no hay más dudas, si no hay más preguntas, espero regresar pronto con nuevos temas. Insisto, si alguno de ustedes quiere que aborde un tema en particular, bueno, pues por favor háganmelo saber y con todo gusto lo consideraré. Muy bien, jóvenes, si ya no hay más preguntas, ha sido un placer estar con ustedes en este día. Con esta lección terminamos nuestro grupo de videos orientados a BDA 6.3 y los últimos cambios en 2023. Quiero empezar a abordar otros temas. Creo que hay mucha información que se está generando y pues voy a tratar de ser más constante en la generación de estos videos. Muy bien, jóvenes, pues ha sido un gusto. Les deseo que tengan buena tarde. Les deseo grandes auditorías BDA 6.3, que tengan muy buenos resultados, que puedan ayudar a sus áreas de producción, a sus sistemas de gestión a cumplir con estos requerimientos y estoy seguro que se van a divertir bastante con estos requerimientos BDA 6.3 versión 2023. Que tengan buena tarde. Ha sido un gusto saludarlos, jóvenes. Mucho éxito y estamos en contacto.
por LinkedIn, por las redes sociales. Por ahí nos veremos. Hasta luego, jóvenes. Buena tarde. Hasta luego.